para dónde, señora? Vamos a ¿Vamos para dónde? rcr750.com. Vamos a rcr750.com. Allí nos ves completamente en vivo y directo, pero también nos puedes ver en diferido a través de nuestro canal en YouTube. Nos busca en YouTube como RCR750 o Radio Caracas Radio. Y pues también allí podrás vernos cuando tengas un rato libre en nuestro canal en YouTube. No olvides suscribirte. Como ya dijo Daniel, estamos transmitiendo en simultáneo y por si a las moscas en el canal de Instagram, en la cuenta de Instagram de Daniel Lara Farías y en su página de Facebook. Buenas tardes, Daniel. ¿Cómo está usted? ¿Cómo le Buenas va? tardes, no nos estaban escuchando a través de Facebook, ya, ahora sí, Ahora sí, y teníamos un problema, tenían problemas ahora sí, yo, la cosa se ha puesto buena. Ahora sí. te escuchaban a ti y no me escuchaban a mí. Por primera vez se ha cumplido tu sueño, Sí, bueno, ya te era hora, ¿no? escuchabas, te Ya escuchabas era solo hora que tú. me escucharan a mí, ¿no? Bueno, amigo, fíjate tú lo siguiente, Neymar Hernández, yo tengo cada vez mi nivel de tolerancia por los chavistas arrastrados y asociados es menor. Y por supuesto, cuando yo veo a esta gente a la cual solamente es posible tratarla desde el punto de vista médico, o suministrándoles la eutanasia o suministrándole cabrosén endovenoso de 500 miligramos. Y son esos personajes que vienen, ¿verdad? Y te dicen, no, que nosotros los trabajadores de PDVSA, los trabajadores petroleros, estamos pasando trabajo, que no nos pagan, que no tenemos esto, que no tenemos lo otro, que no tenemos bla, y no sé qué, y nos atropellan nuestros derechos, y no ganamos lo suficiente, y entonces el bla. Y uno les pregunta, ¿usted trabaja de petrolero? Sí. ¿Y cuándo entró usted a la industria? No, yo entré en el 2003, no, yo entré en el 2004, yo entré en el 2005. Es decir, entraron a la industria cuando Chávez con un pito votó a 22.000 trabajadores. Ellos entraron para cumplir el sueño de Chávez, destruir PDVSA. Son copartícipes de la destrucción y entonces se quejan de que no les pagan. Es decir, ellos dicen, oye, págame por haberles destruido la industria petrolera a todos los venezolanos. Y pretenden que uno se haga eco de sus lamentos. No, no, no. No, 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 no. Vayan a comerte la amarilla, amigo mío, que se la merecen. Irracionada. O sea, una cucharadita de pupú al día para cada uno. Es lo que se merece. Esos son uno. Luego, los otros son aquellos que estuvieron votando por el chavismo todo el tiempo o que decían, no, yo soy político, no, yo soy nini. Y entonces hoy dicen, no, tienen que eran sindicalistas docentes, ese tipo de gente. No, hay que apoyar a los, ay, porque los jubilados. Pero caramba, no decía, pero cuando usted trabajaba, usted votaba por el chavismo y hacía campaña por el chavismo. Entonces hoy pretende usted que sean solidarios con usted cuando usted está pasando roncha por culpa del chavismo por el cual usted votó. Y recientemente se ha dado a conocer unos audios que a mí me lo mandaron como 750 millones de veces de unos militares, supuestamente con el rango de capitanes de la Fuerza Aérea, o de lo que una vez fue la Fuerza Aérea, que ya ni es fuerza ni es aérea, quejándose de que les habían dicho que si ellos querían, que no había real para salario y que si ellos querían mejoras, que pidieran tiempo libre y tal para dedicarse a montar emprendimientos. Ay, Dios mío. Eso es lo que dice el audio y tal. Entonces el tipo se queja amargamente y tal. Y entonces a mí me mandan esos audios y dicen, mira lo que está pasando y tal. Y entonces yo siempre digo lo siguiente, ajá, entonces, ¿qué es lo que quieren? Que uno le dé validez a lo que dicen esa partida de arrastrados que están allá adentro metidos. Y yo quiero saber, o sea, un militar con qué moral se viene a quejar del salario y de todas esas cosas, estando dentro de la Fuerza Armada del chavismo, con un uniforme lleno de infamia. Y además de eso son capitanes, entonces quejándose. Entonces, ¿y cuándo se van a ir? Cuando lleguen a general, o sea, ¿qué están esperando? Oh, no los estoy llamando ni siquiera a la rebelión, que ya sería decir bastante. Le Tú lo estoy estás diciendo, llamando al sentido común. lo estoy llamando a una cosa mínima, a una cosa de la lógica. Pero amigo, si usted tiene un trabajo y en ese trabajo a usted no le dan de comer su salario y le dicen que para tener un buen sueldo usted tiene que delinquir, porque lo que hablábamos el otro día, Neomar, las frases particulares para disfrazar la corrupción.
No, él lo sacó del puerto, él lo sacó de la aduana. No, él consiguió. No, Préstame el apoyo. él se puso donde había. Él le dieron, pide, no, que nos Pídele el preste el apoyo. apoyo. Dame para lo fresco. Una colaboración. Colaboración. Bueno, ahora esto lo dicen un emprendimiento. ¿Y qué es un emprendimiento? Bueno, Diosdado tiene un emprendimiento de venta de panelas de San Joaquín y panelas de papelón, por ejemplo. Nacional, de dulcería criolla. Claro, claro. Los sobrinos de Cilia Flores montaron rolo de emprendimiento. Y oye, Venden abrillantado con bastante azúcar, ¿oíste? los sobrinos de Cilia montaron un emprendimiento, pero le hicieron competencia desleal y le robaron las panelas y terminaron Claro. presos. Estaban haciendo lo que en Estados Unidos violaron las leyes antimonopolio. Sí, pero hay otro antitrust. Pero hay otro de los sobrinos, otro de los sobrinos de Cilia Flores montó un emprendimiento de recolección de basura. También, exacto. Y entonces a eso llaman ahora emprendimiento. Entonces ya van a rayar la palabra emprendimiento. Porque entonces, ¿qué es lo que ocurre? No, los emprendedores. Entonces convirtieron eso, los emprendedores. Entonces digo, ¿y qué demonios es un emprendedor? En todo caso, un empresario. Hoy yo tuve una interesantísima conversación que siempre, de verdad que bueno que uno sí siendo bruto puede hablar con gente inteligente, Neomar, porque entonces uno entiende las cosas. Ajá. Tuve hoy una conversación con nuestro querido profesor y amigo Daniel Laut y estábamos hablando del tema económico y de muchas de las cosas y de qué hacer en el futuro, tal y todo esto. Y el profesor Daniel Laut, que además de ser economista, es historiador económico de Venezuela, que es una de sus especialidades, me, o sea, me dio es esos momentos en los que a ti te dan una campana en la cabeza y tú dices, oye, ¿verdad? Si es verdura el apio, como decía mi abuela. Oye, si es verdura el apio. Me dice, Venezuela es mentira, nunca fuimos un país agropecuario. Venezuela nunca vivió de la producción agropecuaria. Siempre importado, Daniel. Siempre. No, Venezuela vivía y vive todavía es del comercio. Y me lo ejemplifica con una cosa que fue donde yo quedé así con la cabeza dando vuelta como Tom y Jerry cuando pelean, ¿no? Ahí el que lo tienes en la camisa. Me dice, las grandes fortunas del siglo XX no provenían de ningún hacendado dueño de hacienda o productor agropecuario. Provenía de comerciantes, Manuel Antonio Matos, Vicente Lecuna, que empezaron siendo comerciantes y atesoraron tanto real que terminaron metiéndose banqueros. Exacto. Las casas comerciales que llegaron a Venezuela con grandes familias dedicadas al comercio y al trabajo. Los Blon, los Brillenburg, los Bulton. Oye, los Zing. Comerciantes. ¿Qué era el millonario padre de Francisco de Miranda, Neomar? A que era blanco criollo y todo aquello, pero ¿dónde empezó el problema de la familia Miranda? Cuando Sebastián Miranda, que por ser blanco de orilla, tenía unos derechos a los cuales no podía acceder, el señor era comerciante. Había una Comerciante. profesión, Daniel, había una profesión que es la expresión más cabal de nuestra burguesía criolla, a través de la cual, precisamente mediante el comercio, se comienzan a hacer grandes capitales, aunque no estamos hablando de que todo el mundo terminó en ese camino de un Manuel Antonio Matos, pero la profesión, Daniel, de pulpero, la pulpería, el pulpero era una persona que era un comerciante, un comerciante. Un comerciante. Entonces, cuando tú te pones a analizar eso y ves que Sebastián Miranda, padre de Francisco de Miranda, era un comerciante y que se hizo tan rico que logró comprar acceso, logró comunicarse con el rey y comprar acceso a canonjías reales gracias a su dinero que lo compró. Cuando te das cuenta de Gómez, o sea, Gómez era un comerciante, Gómez se dedicaba al comercio fronterizo, de paso, era un comerciante de la frontera. O sea, cuando tú te das cuenta de eso, entonces tú empiezas a comprender que en efecto en Venezuela la riqueza se generaba fundamentalmente a través de la actividad económica privada y fundamentalmente del comercio.
Vista así las cosas, no es que no se pueda producir, es que cuando vienen y hablan y para aterrizar en el tema, cuando vienen y hablan de emprendedores, poniendo como que es una cosa nueva, ay no, emprendimiento, tal, y que es un emprendimiento, una señora que vende empanadas y que le ponga las empanadas de fifí y se ponga un delantal donde diga las empanadas, eso lo estoy viendo yo desde que iba a Margarita de muchacho y llegaba al mercado de Conejero o a la playa del Agua y estaba la señora ahí con la empanada de fifí o de fefa o de fefi o de pepita. O sea, montó una venta de empanadas en un emprendimiento. Eso no es una venta de empanadas, eso es una venta de empanadas. Ojo, y no tengo nada contra la venta de empanadas, como no tengo nada, por ejemplo, con el caso, yo recuerdo cuando yo en Barcelona, cuando fui a Barcelona, en Anzoátegui, de niño, a un viaje familiar, a la casa de la abuela de un primo, esa señora vivía en una zona de Barcelona y ella se dedicaba, Neomar, y esto a mí nunca se me olvidó, ella vendía hielo. Y ella vendía hielo nada más y nada menos que en una, ¿sabes dónde la vendía? En unas perolas de leche, de esas de leche en polvo completa, Indulac, que salían, que era una... Ajá, la lata, pues la lata propiamente. Y ella entonces vendía de cada tamaño de la lata, ella recolectaba esa lata y ella vendía, y la gente iba con la lata y ella se lo daba más barato. Entonces ella recolectaba eso. Me acuerdo que era la chiquita a un real, la mediana a Bolívar, la grande a 2 bolívares, y así, ¿no? Pero Sí. eso que revelaba que ella vendiera hielo, eso revelaba que no había neveras en la zona. Claro. Y que la gente necesitaba comprar hielo. Y ella tenía 2 neveras. Y la señora vendía hielo. Y ella tenía ingresos a través de esa actividad. Bueno, lo cual Entonces, es, Daniel, lo cual es la base de cualquier actividad comercial, ¿no? Yo lo recuerdo. Quisiera tener independencia. muchos años después, eso fue cuando yo tendría como 8 años. Una cosa así. Que yo fui para allá. Y muchos años después, cuando a mí me tocó recorrer los barrios de Vargas, bueno, hasta 2, 3 veces en un año, ¿verdad? En campañas, yo me daba cuenta que había muchísimas zonas del estado Vargas, sobre todo en las zonas altas, donde a medida que tú subías el cerro, llegaba un momento en el que veías cómo cambiaba los productos que ofrecía la bodega. Mientras más abajo estaba, se vendían productos más variados, inclusive harina de maíz, mantequilla, es decir, eran abastos un poquito más grandecitos. Y a medida que iba subiendo, todavía había comercios, pero los productos que se vendían no eran los mismos que se vendían abajo. No se vendía la harina de maíz, pero se vendía mantequilla. No se vendía, por decirte algo, chuchería, probablemente no se vendía chuchería, pero se vendía heladito, se vendían cigarros, ¿verdad? Se vendían artículos de primera necesidad de aseo personal, afeitadora, jabón y jabón para lavar, ¿ok? Y se vendía hielo, por lo tanto tampoco había nevera. Y los cigarros en particular. ¿Por qué? Porque si tú vives bien arriba en el cerro, ¿verdad? Muy probablemente tú tienes alguna necesidad urgente. Oye, tiene arena, pero se te acabó la mantequilla, entonces tú vas a la bodega más cercana, que es la que está cerquita. Entonces son como productos de necesidades urgentes. Pero cuando tú vas a hacer la compra, tú bajas más. Y a medida que subías más, había más ventas de heladito y más ventas de hielo. Lo que quiere decir que en este caso no era que no había energía eléctrica, no era que no había nevera, era que la gran mayoría de la gente tomaba la luz del poste y por lo tanto sus neveras no enfriaban lo suficiente como para hacer hielo. Claro, y yo eso lo no tiene averiguaba, fuerza, o sea, pues. yo iba, yo preguntaba, ¿usted no tiene nevera? Y me decían, no, sí tenemos, lo que pasa es que la luz no es muy fuerte, entonces te metían un cuento ahí para no decirte que se estaban robando la luz. Están robando la luz, que en realidad, hablando de corrupción. Y ojo, y se estaban robando la luz no porque fuesen ladrones muchos de ellos, sino porque en realidad para allá arriba no le ponían la cometida de electricidad, No que ha eso también llegado la ocurría. cometida. Eso también ocurría. Entonces, ahí había gente que en realidad quería tener un contrato de electricidad, porque teniendo un contrato de electricidad tenía más o menos sus cosas en orden, inclusive a la hora de negociar la casa que tenían y venderse a la otra persona, oye, mira, yo tengo luz corriente y aquí te recibo. Entonces, mira, tantas cosas, chicos, tantas cosas. Son tantas cosas bellas. Vamos a ir al corte comercial y venimos con más de Y así nos va. Ya venimos. Usted escucha Y así nos va con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve.
¿Estás en el área de la salud y quieres equiparte con lo mejor en insumos? Te tenemos una opción increíble y a los mejores precios del mercado. Front Distribution, venezolanos que desde Suecia distribuyen a España y toda Latinoamérica la más amplia gama de productos médicos de la más alta calidad. Desde una inyectadora pasando por batas médicas o vendajes hasta los productos para tu clínica veterinaria. Contáctalos al correo info@frontdistribution.com. Deja los recursos que día a día usas en tu centro de salud en buenas manos. Front Distribution, excelencia en insumos médicos. Pasapalos, snacks, canapés. Llámalos como quieras, pero pídeselos a Amarantas Catering, porque pasapalos los hace cualquiera, pero Amarantas Catering te hace una obra de arte. Amarantas Catering es el servicio de catering a través del diseño visual e innovador para mesas y bandejas de aperitivos, requerido para todo tipo de eventos o festividades, utilizando la selección de productos de excelente calidad que solo Amarantas Catering es capaz de llevar a ti. En Miami, Amarantas Catering lleva a tu evento una obra de arte hecha aperitivos. Contáctalos en su Instagram, @AmarantasCatering. Otra nacionalidad, una visa, reunificación familiar, homologar tus estudios en tu nuevo país. Todo eso es libertad. Cefar Universal te asesora y acompaña en el proceso de obtención de tu segunda nacionalidad, de la certificación de tus antepasados sefarditas o cualquier trámite requerido para la obtención de visas. María Consuelo Míguez es la agente autorizada de Cefar Universal que te ayudará a trascender fronteras. Comunícate ya con María Consuelo Míguez para evaluar tu caso y resolverlo. Cefar Universal, tus antepasados te quieren libre. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Y así nos va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Muy bien, estamos como todos los martes en nuestra sección de presos políticos y no es o no sería una novedad para nadie que nosotros hoy les dijésemos que hemos tenido inconvenientes para pautar a un invitado porque, bueno, incluso habíamos dispuesto una entrevista y por temas de precaución que siempre vienen al caso, porque ustedes saben cómo son estas situaciones para los familiares, sobre todo las grandes presiones que se mueven en torno a cada uno de estos casos de prisión política, bueno, no va a ser posible que tengamos un caso nuevo el día de hoy. Sin embargo, como nosotros siempre queremos tener presente este tema, a diferencia de lo que mayoritariamente hacen los medios de comunicación en este país, queríamos referir varios datos que quizás nos lleven a entender qué está pasando con los presos políticos. Por ejemplo, vamos a partir del último reporte que el día de ayer ha hecho la ONG Foro Penal, que nos habla de 282 presos políticos en este momento. Como ustedes saben, la cifra de presos políticos siempre es un poco superior a 250, a veces vemos que la cifra baja un poquitico, pero generalmente, y esto es casi que una constante que el propio Foro Penal ha repetido en tantas ocasiones, cuando baja un poquitico, lo que uno sabe que va a ocurrir, así no haya pasado en ese momento, es que lamentablemente con el paso de los días va a haber nuevos que ocurre a un número de presos políticos porque no se da abasto el sistema penitenciario y entonces lo que están es habilitando nuevas plazas para meter a nuevas personas a la cárcel, ¿no? Entonces, de estos 282, tenemos a 263 hombres, 19 mujeres, 151 militares y 131 civiles. 151 militares detenidos. Y como cosa interesante, además, tenemos que decirles, para los que están hablando de México, de las negociaciones, siempre lo decimos, porque cuando a la gente le mienten, hay que decirle la verdad. El mejor remedio, el mejor antídoto contra la mentira es una dosis de verdad.
A nosotros se nos ha mentido con el tema de México y se le ha mentido a los familiares de presos políticos, incluso diciéndoles que en la consecución de las distintas rondas de supuesto diálogo entre el régimen de Maduro y entre los representantes de la oposición, eventualmente se va a ir liberando a presos políticos. Bueno, la realidad es que no solo no se ha liberado a presos políticos desde que esto se retomó hace algunos meses, sino que incluso el propio Foro Penal, Daniel, la semana pasada, nos hablaba de que 8 personas fueron enviadas a la cárcel. Es decir, hay 8 nuevos presos políticos desde la semana pasada, sin que haya mayores detalles sobre por qué. Bueno, y si los hay, ustedes saben más o menos cuál es la naturaleza de las acusaciones. Pero entonces, 2 cosas. No solamente es que no se ha, en las semanas que han pasado, no se ha mejorado en nada el tema de las excarcelaciones, o sea, no se ha avanzado en que estas personas, la mayoría de ellas, por no decir el 100%, son inocentes, regresen a sus hogares, sino que además hay una nueva andanada muy silente, poco comentada, y por eso la estamos comentando, de encarcelaciones. Hay una nueva andanada de represión en la que se ha llevado a personas a la cárcel. Lo digo además, Daniel, porque hay una noticia que hace un par de semanas queríamos compartir, menos mal, que estábamos esperando a ver qué pasaba. Se le había dicho a familiares también de presos políticos que iban a promoverse unos cambios. Se había cambiado a esta ministra, a la que lleva el tema de las cárceles, y se pensaba, se decía que en unas reuniones que se iban a producir, lo más probable es que se iba a dejar en libertad a algunos presos políticos. No pasó, lamentablemente no ha pasado, sino que se han producido estas nuevas 8 encarcelaciones. Nosotros seguiremos muy pendientes del caso de los presos políticos y bueno, esto es lo que tenemos por el momento. Al regreso venimos con más comentarios porque dentro de esas cifras de los presos políticos es necesario rescatar algo importante. En el momento en el que estamos hablando hay más presos políticos militares que civiles. ¿Eso tiene algún significado para los militares que están todavía en los cuarteles pidiendo que les den un aumento de sueldo mientras sus compañeros están pasando trabajo tras las rejas? De eso hablamos al regreso. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Hay que viajar, pero a bajo costo. Conocer el mundo y llegar donde quieres, pero con las 4B. Bueno, bonito, barato y bastante. Descarga ya en tu celular la aplicación Viaja a Bajo Costo y descubre cómo viajar donde quieras, a pasear, conocer y divertirte con las mejores ventajas para tu bolsillo. La cosa es sencilla, descarga la aplicación Viaja a Bajo Costo, arma tu plan de viaje personalizado con un asesor de viaje para obtener el máximo beneficio a un bajo costo. No pongas excusas para no viajar, descarga Viaja a Bajo Costo en tu celular y empieza a viajar bueno, bonito, barato y bastante. La migración comienza dentro de nosotros. Wilmer Lizardo lo cuenta en Una vida en 5 años, su libro de memorias migratorias en la que cualquier venezolano puede verse reflejado. Una vida en 5 años nos relata cómo el camino de un migrante comienza desde el momento en que decide que hay que irse y quizás no termina al llegar a un nuevo destino. Una vida en 5 años de Wilmer Lizardo, la aventura de migrar que todo venezolano debe conocer. A la venta ya a nivel mundial en Amazon. ¿Dónde está? ¿Dónde está la gasolina? En toda Venezuela, donde quiera que estés, Radar Gasolina te dice dónde está la gasolina. Descarga ya en tu teléfono la aplicación Radar Gasolina y llega a la estación de servicio con gasolina más cerca de ti. Gánale a las colas con Radar Gasolina, la aplicación colaborativa para Android o iPhone que te dice en toda Venezuela dónde está la gasolina. Radar Gasolina, descárgala ya. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM.
Seguimos en Y Así Nos Va, su programa favorito de todas las tardes. Recuerden que estamos transmitiendo simultáneamente a través de nuestra cuenta en Instagram, @delaraf, y a través de nuestra cuenta en Facebook, a través de Facebook Live, en nuestra página de Facebook, Daniel Lara Frías. Hay, según las cifras que nos ha dado la gente de Foro Penal, las cifras que han hecho públicos en Foro Penal, para el día de hoy hay 282 detenidos por razones políticas, de los cuales 263 son hombres y 19 son mujeres. En la última semana hay más presos, lo que quiere decir que sigue la persecución. De eso no se han enterado los 17 candidatos que tiene la oposición falsaria y procurar. Ellos no se han enterado de eso. O sea, ellos no hablan de ese tema porque el compromiso para participar en el sistema chavista es no hablar de los temas que al chavismo no le interesa, como por ejemplo los presos políticos. Nada más cuando necesitan utilizar el tema para lograr alguna cosa. No, vamos a negociar por la libertad de los presos políticos. Cuando están en campaña, no sé qué, por la libertad de los presos políticos. Paja. Pura paja. Pero fíjate tú que hay 131 detenidos civiles y 20 detenidos adicionales a esa cifra militares, es decir, 151 militares. Entonces, cuando tú ves esa cifra, la gran pregunta que uno se hace es, ¿y esos militares por qué están presos? Muchos de ellos por casos falsos, por venganzas personales, por pequeñas rencillas dentro de cuarteles, etc. Otros de ellos acusados de formar parte de movimientos en contra del chavismo. 151 militares. ¿Usted ha escuchado a algún politiquero falsario hablando de los militares presos? Si hasta se les hace difícil hablar de los civiles presos que son de ellos, como Roland Carreño, por ejemplo, que ya casi nadie lo nombra, por decir un ejemplo. Los militares presos como el oficial de la Sota, que está preso por ser acusado de ser parte de una conjura donde estaba involucrada supuestamente María Corina Machado. El militar está preso, María Corina Machado está en campaña. ¿Ah? ¿Y qué hablar de todos esos militares presos supuestamente involucrados en unos complots dirigidos por políticos a los cuales, por ejemplo, entre los señalados no solamente María Corina Machado, sino Antonio Ledesma, Julio Borges, Leopoldo López, el propio Guaidó? Y todos los mencionados están libres o en el exilio, que es también una forma de estar libre. ¿Y los militares? Presos. ¿Hablan cualquiera de esos personajes sobre los presos militares? No. ¿De qué hablan? De campaña, de negociación, de primaria. Y hablan ahora, lo que no se sacan de la jeta cuando hablan, todos estos falsarios, es de la diáspora. La diáspora tiene derecho a votar. La diáspora debe abrirse el registro electoral para que la diáspora participe. Ahora. Pero cuando desde la diáspora les criticaban sus andanzas, no. Eso de querer apagar la candela desde lejos, cualquiera lo hace. No. Dígame, Capriles, los empantuflados de Miami. Los empantuflados, yo me acuerdo de ese término. Qué cosa tan infeliz. No. Si tú quieres, vente para acá, ya da lucha tú. Pero como son 8 millones, entonces no, hay que promover la participación de la diáspora. Y la diáspora, claro, como no son 8 millones de presos, sino son nada más 282, que son 282 votos, ¿verdad? Entonces ellos no hablan de ellos. Ellos prefieren hablar de la diáspora. Porque la diáspora tiene el derecho. A ustedes nadie les ha quitado el derecho. Ustedes siguen siendo pura paja loca. Y yo te digo una cosa, si de verdad es posible, y aquí hay una cantidad de cosas que no se dicen, una cantidad de barbaridades. Muchísimos venezolanos regados por el mundo en distintos países han recibido protección del estado en el que se encuentran. Y muchos, para obtener esa protección, han demostrado o han alegado persecución política, persecución del Estado. Cuando uno tiene una persecución por parte del chavismo y la logra probar ante el sistema judicial del país donde uno obtiene la protección,
sea asilo político, refugio, orden de no deportación, protección humanitaria, cualquiera de esas medidas, una de las cosas que uno tiene prohibido es involucrarse en cualquier actividad donde se encuentre la embajada del país que te persigue. Como usted comprenderá, si usted tiene asilo político o lo está solicitando, usted no puede ir al consulado a pedir un pasaporte. Usted no puede ir al consulado a decir, inscríbame en el registro electoral. Usted no puede ir al consulado a pedir una fe de vida. Usted no puede ir al consulado o a la embajada, ni siquiera a una protesta. Los que tenemos medidas de protección en países serios lo sabemos. Entonces, ¿qué ocurre? Que por un lado andan unos payasos que ignoran, o sea, para empezar, nunca supieron cómo se fueron 8 millones de venezolanos. Eso es lo primero. Nunca supieron. Si no se los dice ACNUR, ellos no se dan cuenta. ¿Tú no te has dado cuenta de eso, Neomar? Que los politiqueros, si, la cifra que ellos manejan es ACNUR. O sea, ellos nunca se dieron cuenta que la gente se fue. Parece que no se le fue ningún familiar, no se le fue nadie, ningún vecino. Siempre es otro, porque ellos son unos privilegiados, ¿no? ¿Qué ocurre con todo esto? Ocurre que como ellos no saben de este tema, entonces ellos dicen, no, que los consulados, pero ¿cómo le vas a decir tú a una persona que tiene una medida de protección del Estado que vaya para un consulado? Si no puede ir legalmente, no puede ir. Yo no había pensado en esto, Daniel, esto es muy serio. Es algo muy serio. O sea, vamos a plantearlo in situ. Tu caso, tú no podrías participar ni queriendo en un proceso de estos porque ¿cómo te vas a regularizar tú para votar si tú tienes medidas de protección, 2 medidas de protección en el país que te ha dado cobijo, en Alemania? Tú no, o sea, tú estás inhabilitado para votar porque tú no puedes ir a los órganos del país que te está persiguiendo. Por supuesto que no. No solamente eso, sino que además de eso, a mí particularmente, tanto mis abogados como el propio Estado, a uno de vez en cuando le actualizan sobre el asunto, le mandan correos y todo aquello. Y aquí en Europa hay 2 casos que son 2 casos de alerta extrema para el futuro. Uno, el caso Khashoggi. El caso Khashoggi es el caso de un periodista de origen saudita que se fue a territorio europeo, Turquía, y fue al consulado, cometió el error de ir al consulado saudí, siendo enemigo del régimen saudita, fue al consulado saudí. Hacer unos papeles, hacer unos papeles para allá. Porque se iba a casar. Imagínate tú, vale, y no salió. El tipo lo esperaron, lo asesinaron y lo disolvieron en ácido y lo echaron por la poseta. Eso hicieron con el tipo. Prácticamente como aquel disco de rock, ¿no? La mató, la picó. La violó, la mató y la picó. O como la otra canción, ¿no? Se la cantaron a la novia de él, ¿no? Si vuelves a decirme que tu novia es un encanto, voy a desintegrarlo y amarrarte por un rato. Bueno, lo desintegraron. Humor negro para reflejar la situación. No, y así casos de gente que han secuestrado y aparecen en el país. No intentaron secuestrar a una señora iraní en los Estados Unidos y se la iban a llevar de los Estados Unidos en lancha hasta Venezuela para desde Venezuela sacarle el avión por Irán. La señora era una periodista crítica y a la señora, bueno, los servicios secretos descubrieron la cosa y la señora le llegaron a su casa y le dijeron, Ega, véngase. ¿Qué? ¿Que usted la quiere secuestrar? Véngase. La señora la tiene protegida de por vida por una situación como esa. Pero entonces aparecen estas plagas, estas basuras, estos malditos, es que no les digo perros porque los perros son animales nobles. Esta gente no es noble. A decirle a venezolanos que andan por el mundo con medidas de protección en los países donde están, tienen que votar, pero si no puede ir legalmente, uno no puede ir. Yo no tengo documentos, Neomar. Yo no había pensado esto. Tengo derecho. Pero los que tenemos esa identificación en Europa, en los Estados Unidos, todos sabemos las graves trabas que tenemos para abrir, por ejemplo, una cuenta bancaria, para ir, por ejemplo, a determinado país donde requieres visa, para ir, por ejemplo, a hacer determinado trámite, porque entonces te ven esos papeles y dicen, bueno, ¿y esto qué es? A mí me pasa cada vez que viajo, que si hay un tipo de la aerolínea, dice, ¿y esto qué es? O sea, es un pasaporte, pero no es un pasaporte. Entonces, todo eso, a los que están en los Estados Unidos con medidas de asilo, que todavía no se han nacionalizado, le dan un pasaporte de 1 año de duración.
Y entonces eso significa que, bueno, que prácticamente para salir de los Estados Unidos es una cosa, no, hay países a los Daniel, cuales tú me estás hablando, o sea, lo que tú me estás diciendo echa por tierra todo el andamiaje de lo que se ha prometido en algunos casos, de que se podría hacer eventualmente una elección primaria en principio y después pedir que la elección esta la tal elección, que elección, bueno, tiene el nombre y es mucho, del 2024, con todos los exiliados y los emigrados, a final de cuentas, porque más que exiliados, todos los que se fueron de Venezuela. O sea, es prácticamente imposible que esto ocurra. Tú me estás diciendo que esto es imposible que esto ocurra. lo que te estoy diciendo es algo, es más, hay que ir más lejos, mi hermano. Hay que ir más lejos. Si ellos quieren participar en unas elecciones del sistema chavista que están basadas en la constitución del chavismo y en las normas electorales de ese sistema, para usted votar estando en el extranjero, usted tiene que ser residente legal en ese país. Y ahí quedan por fuera. De los 8 millones, quedan por fuera como 6. Sí, yo decía la mitad por ser conservador, pero yo creo que porque, más. bueno, porque hay gente que llegó a pie, porque hay gente que está en condiciones, porque hay gente que tiene los documentos vencidos, porque hay gente que está renovando, porque hay gente que está... Y además de eso, lo fundamental, de esos 8 millones, 7.800.000, y quizás me quedo corto, ni saben qué carajos son las primarias ni qué demonios tiene eso que ver con ellos y su vida. Porque la gran mayoría estamos buscando, ganándonos la vida, echándole piernas, viendo cómo hacemos, pagando las cuentas, trabajando, estudiando, creciendo, echando raíces. Ojo, Daniel, no deja de ser verdad que esta gente no debería tener esa discriminación de que esta gente son igual de venezolanos que todos los venezolanos que estamos acá y que esta gente tiene el perfecto derecho, debería poder decidir qué pasa en este país, pero para poder decidir tendríamos que tener democracia y para que hubiese democracia tendría que haber un sistema electoral transparente y para que hubiese un sistema electoral transparente no tendría que haber chavismo. O sea, hay una cantidad de desencadenantes, ¿no? Que están previos. Pero entonces, ¿qué es lo que ocurre? Entonces dicen, no, y yo veo a los super, porque ahora han salido al ruedo un poco de expertos electorales de cada uno de estos partidos, ¿no? Siempre, toda la vida. No, le pedimos al órgano electoral que abra el registro electoral permanente. Es decir, y entonces, ¿qué ocurre? Que en muchos países, esta es otra, en muchos países, por ejemplo, si una persona está en el proceso esperando que le den su estatus de asilado o de refugiado en un país, esa persona dijo que era perseguido y que tenía riesgos su vida, lo que llaman en el Estado Unidos el miedo creíble, que corría riesgos si regresaba a su país y que el gobierno, el régimen de su país lo está persiguiendo. Si esa persona todavía no tiene la decisión y esa persona va para un consulado o una embajada del régimen que él dijo que lo perseguía para inscribirse en el registro electoral y de paso para votar en las elecciones que ese régimen está organizando, ¿cómo queda esa petición de asilo? Descartada. Ahora, pero usted no lo persigue nadie porque usted fue para la embajada, se inscribió, lo dejaron votar y de paso usted fue y participó en una elección organizada por ese régimen. Entonces, complicadísimo. Es una estafa. Estos bichos son unos estafadores. Y yo veo a gente y se los digo, no, mira, que cuando la primera yo digo, mira, discúlpame, pero tú tienes una medida de asilo o estás esperando una respuesta. ¿Y cómo vas a participar en una cosa de esa? Eso te compromete. Y ya eso ocurrió, Neomar. Cuando estaba aquí la fulana cosa esta del gobierno interino. O sea, yo lo pregunté y me lo dijeron claramente. Decían, mire, yo no puedo ir a una protesta en una embajada, por decirte lo mismo. Yo no puedo ir a una protesta en una embajada de Venezuela. Yo no puedo acercarme a no sé cuántos metros de una alegación de Venezuela en ninguna parte. ¿Entiendes? Yo no puedo ir a hablar con ningún funcionario en ninguna embajada. Yo no puedo ir a ir para una cuestión cultural organizada por una embajada de esa. No puedo. ¿Por qué? Número uno, porque en efecto, bueno, tú sabes lo que me puede pasar a mí, lo que le hicieron a Cachón que se va a quedar corto. O sea, yo entro a una embajada del chavismo. Para empezar, un riesgo real. Porque estos bichos son unos delincuentes, unos asesinos, unos malditos, donde quiera que estén. Número uno. Y número dos, es un irrespeto al país que a mí me ha protegido frente a esta situación, que yo diga, no, bueno, yo voy. No, que no tiene ningún sentido. Y aparte de eso, es una cosa que el que lo haga es porque evidentemente su caso es falso. Porque si usted puede entrar y salir de la embajada del régimen que usted dijo que lo persiguió, usted le mintió a alguien le está mintiendo, o le está mintiendo al régimen o le está mintiendo al Estado que lo protegió.
Entonces yo veía cuando estaba esta cosa del gobierno interino, cómo había unos personajes que andaban en ese plan. Y yo tuve que mandárselo a decir, porque amigo, había gente, funcionarios, no, porque es que mira, yo soy funcionario de la embajada tal, pero yo soy personal local y yo necesito hacerte un mensaje, no, bloqueado, a mí no te comuniques conmigo, y si te vuelves a atravesar, te denuncio. Porque esa vaina es acoso a una persona que tiene una medida de protección. Y eso aquí sí es serio. Pero de la misma manera, ¿quiénes son esos diputados que armaron el gobierno interino? Unos representantes del Estado. ¿Y la persecución de quién es? Del Estado. ¿Cómo voy a salir yo abrazándome con un embajador de eso? Si esos bichos son todos parte del Estado chavista. Es que no entienden. O sea, hay gente que no entiende esto, que no se ponen a analizarlo, y entonces andan por ahí faranduleando, ¿verdad? Metidos en tanta cosa y tal, sin tener papeles, ¿verdad? O habiendo metido algunos un cuento o tal. Que ojo, yo no le voy a criticar a nadie la forma como hacen, porque yo en estos días se lo decía a una persona, no, porque es que hay un poco de venezolanos que llegaron, nunca fueron ni a una protesta, entonces se fueron del país y entonces dijeron que son perseguidos y tal y más cual y todo aquello. Sí, vale, yo conozco varios, Sí, que a mí sí, me claro, llegaron uno 2 conoce o 3 varios. personas a que les hiciera un papel cuando yo estaba en Acción Sí, Democrática, sí, que les hiciera un papel. Está bien, Omar, yo conozco a varios también. Yo no sé la necesidad de los demás, yo sé las necesidades mías. Y yo sé de mi caso. Pero al mismo tiempo yo te digo una cosa, para los que critican, ¿no? ¿Tú sabes cuántos italianos llegaron a Venezuela en los años 50 diciendo que eran ingenieros constructores? Ingenieros constructores. Yo sono ingeniero constructores. Y lo que eran pescadores o agricultores o cultivadores tal, pero sí, la necesidad tiene cara de perro y usted se va para otro país y dice lo que tiene que decir y se dedica a trabajar. Eso sí. Ahora, si es un delincuente, ese es un delincuente en cualquiera de las orillas del Atlántico y para mí que le den piso. Es otra cosa. Y que si le den de baja. Y si es chavista, que no le den suelo, que le den subsuelo. Es decir, que le bajen la cuchilla, como nos las está bajando producción en este momento para mandarnos a comerciales. Vamos al comercial y rápidamente estamos de vuelta con ustedes. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo. Solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Este es un país de oportunidades y a veces por desconocimiento las dejamos pasar. Mi nombre es Selva Montgomery y mi compromiso es ayudarte a invertir en bienes raíces. Comprar y vender una propiedad en los Estados Unidos es más fácil de lo que piensas. 10 años de experiencia en el mercado europeo y en el estadounidense me lo confirman. Permíteme ser tu realtor en el estado de Tennessee. Contáctame. Ese detalle especial que siempre te hará quedar bien lo consigues en Bohan Bag. Las carteras, cinturones y billeteras más espectaculares y de las mejores marcas están en Bohan Bag. Fendi, Gucci, Prada, Valentino, solo productos originales y a los mejores precios, al alcance de un clic. Realza tu apariencia con los accesorios exclusivos de Bohan Bag. Hacemos envíos a todas partes del mundo y dentro de los Estados Unidos es completamente gratis. Visita bohanbag.com y comienza a brillar. Los secretos mejor guardados de Escocia puedes descubrirlos tú mismo completamente en castellano. Hablemos de Escocia en castellano. Te lleva a pasear por Escocia en visitas guiadas completamente en castellano. Ideal para grupos familiares o pequeños grupos de amigos. Hablemos de Escocia en castellano es el aliado para descubrir los misterios del lago Ness, la maravillosa Edimburgo, el encanto de sus castillos y por supuesto el whisky escocés que tanto nos gusta. Síguelos en Instagram como Hablemos de Escocia en castellano y descubre los secretos mejor guardados de Escocia. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Muy bien, de vuelta en Y Así Nos Va, Daniel Lara. A mí no hay una cosa que me moleste más que el buenismo de alguna gente.
No. Sí, todos le tenemos rabia, pero no lo maldiga. A todo el que me dice eso, yo le digo, maldito fuera de aquí, Ray, lo bloqueo. Porque Pero tú entonces no eras uno ve así, todo ¿qué te lo que está hace. pasando? Dice, Tú no bueno, eras así, Daniel, tú no eras así. yo no era así, ¿cuándo? En la otra vida. ¿Será? ¿Qué mismo? Yo no sé qué me estás hablando tú, ¿no? Pero bueno, nada, vamos a leer Mi algunos mensaje comentarios. Por antes de cierto, irnos, vale, vamos a mandar saludos. debo recomendar algo que yo todavía no he hecho, pero lo voy a hacer al terminar este programa. Que vean la entrevista que le hicieron a Neomar Hernández en NTN 24. En su debut internacional, Neomar Hernández en NTN 24. La voy a ver con tranquilidad. En su debut internacional. Gracias. Vamos a leer los comentarios de toda la gente que anda conectada por aquí. Nos saluda desde Higuerote Carmen Fariña. Saludos a la gente de Higuerote. Nos manda saludos por acá el Luis Eduardo de Bruso, que dice que esa gente es peor que el chavismo y el que no entienda que por participar en esa farsa te metes en problemas, ellos no van a mover un dedo por nadie. Porque esa es la otra cosa. Estos bichos no saben las necesidades que están pasando todos los venezolanos por sacar un pasaporte. Imagínate tú lo que le están cobrando a los venezolanos por sacar un pasaporte, por adelantarle una cita, por modificarles un cuestión. Tú sabes el negoción que van a hacer estos malditos con el registro electoral. Yo no te quiero ni contar. Mira. Lo que viene es un negoción. Estos bichos cobran por cualquier cosa, por cualquier documento. Bueno, Daniel, pero no estamos hablando de los emprendimientos. No estamos, este es el propio emprendimiento. Aquí sí algo ha tenido el chavismo en los últimos 15 años, para no hablar desde el principio, pero yo pienso mucho en esto con el tema de Cadivi, con todo lo que significaba la asignación de dólares preferenciales y todo ese asunto. Es que le ha creado nichos de negocio a todo el mundo. La gasolina regulada, ¿dónde está la gasolina? Para dar gasolina, descárguelo ya. Todo el tema que tiene que ver con las cajas CLAP, cuando había alimentos regulados y habían colas para comprar esos alimentos. Todo elemento que tiene control estatal ha creado nichos de negocio dentro del chavismo. Y si algo, como el tema de la identificación, que me consta, Daniel, tú estabas preguntando cuánto vale un pasaporte. Un amigo en común llegó y preguntó y le estaban pidiendo, porque él está en los Estados Unidos y asumen, no, que aquí la gente en Estados Unidos es millonaria. Dijeron, bueno, te lo hago en 3,000, pues. $3,000 por un pasaporte. El pasaporte más caro de esa vaina debe ser que tú compras ese pasaporte y San Pedro te incluye la copia de una llave para cuando tú te mueras, tú pasas al cielo directo. O sea, no tienes que pasar por purgatorio, no tienes que dar explicaciones, vas directo al cielo. Te cuento que ese pasaporte, si se lo venden hacia los venezolanos de esa manera, no te quiero ni contar lo que está ocurriendo en determinados países de Europa, que no puedo, en varios, donde ya me han llegado casos de los cuales he tenido conocimiento, casos que me han dicho abogados y funcionarios europeos, que funcionarios de migración de determinados países terminan preguntándole a gente, mira, ¿qué idioma hablan en Venezuela? Porque aquí hay un tipo que no habla español y tiene pasaporte venezolano y está pidiendo asilo. Entonces uno dice, bueno, ¿y esto qué es? ¿No? Entonces, ¿qué termina ocurriendo? Termina ocurriendo que le han puesto preso. Fíjate, Jorge Rodríguez, la rata esa, dijo en estos días que cómo era posible que se pensara. Fíjate tú la declaración que hace Jorge Rodríguez, a mí me parece sumamente esclarecedora. De eso no hablan esto, siempre ven, porque estos siempre están corriendo. O sea, estos bichos son unos conejos. Son unos conejos. No, el hámster en la rueda. Ajá. Jorge Rodríguez dice, ustedes quieren elecciones competitivas, transparentes y arbitradas. Tienen que quitar todas las sanciones. ¿Qué hizo la gran mayoría de la gente? Se quedó con lo de las sanciones. Pero en la frase hay un reconocimiento. Ustedes quieren que hagamos elecciones competitivas, libres y arbitradas. ¿Qué es lo que está diciendo? Que no hay. Nosotros no hacemos eso, pero si ustedes quieren que para que haya eso, quita las sanciones. A ver si Ajá, o sea, porque el tipo es tan delincuente igual que su papá, porque la cabeza, obviamente. No, Daniel, porque es que el problema de Jorge Rodríguez es que Jorge Rodríguez es estructuralmente un cínico. Sabes que el cínico nunca miente. El cínico dice las cosas y no le importa nada, porque además, bueno, esa es la estructura del cínico y además, llevado eso a un nivel superior, un sociópata, que es que hace daño. Pero es que él estudió. Tú sabes, tú querías estudiar ingeniería porque querías construir y después decidiste que querías estudiar comunicación social porque querías comunicar. Jorge Rodríguez estudió medicina para especializarse en psiquiatría porque él lo que quería era ser loco, él lo que quería era ser psicópata, él lo que quería era ser un asesino serial.
Bueno, lo está cumpliendo poco a poco. Un sociópata que le viene de casta le viene al galgo, porque el papá de él era un asesino secuestrador que murió en su ley, de paso, ¿no? En manos de otros delincuentes igual que él. Pero ¿qué ocurre en medio de todo esto? Bueno, que aquí, si le están cobrando a los venezolanos por pasaporte, por adelantar una cita, no, les tumban el registro. Ay, no, usted no aparece en sistema. No aparece en sistema. Ay, eso tienes que arreglarlo en Caracas. Pero si tú pagas tanto, eso te lo arreglamos aquí. Te adelantamos la cita. Te damos no sé qué, te damos no sé qué más. Y entonces todas esas penurias no están en la boca de ninguno de estos malditos politiqueros. Pero entonces los tipos dicen que abran el registro electoral, que abran el registro electoral, que la diáspora vote, porque la diáspora tiene derecho, y que abran el registro electoral para la diáspora. ¿Y qué hace el régimen chavista? Ay, ya casualmente el Saime ha anunciado que han modernizado su sistema. Sí. ¿Para qué? Bueno, como diría el lobo. El Saime es un emprendimiento a gran escala, ¿oíste? Oh, eso es la gran pregunta que usted le hace al Saime. Le dice, Saime, ¿y para qué tiene ese sistema tan bonito? Y el Saime responde como el lobo a la Caperucita. Para comerte para mejor. Robarte mejor. Y para al final te comes. Claro. Mira, se acabó este programa. Yo sé, Pasado de tiempo. Yo no sé, chicos, yo no sé qué tendrán aquí. Ojo, y cuando digo que tendrán aquí, no me refiero a los políticos. Yo sé que ellos lo que tienen ahí es pupú. Yo lo que digo es, pero la gente tiene que entender estas cosas, tiene que empezar a pensar y tiene que darse cuenta de que nos van a llevar de nuevo para el matadero si lo deja que se lleve. Los van a llevar para la pieza otra vez. Ustedes verán. Si se dejan llevar. Van a correr la sábana que usan por cortina y para el catre, caballero. A llevar para la pieza y después que lo lleven para la pieza, no vayan a estar, no, porque si usted se va para la pieza, se dejó dejar. Ahí usted no va rezado, yo. Ahí no vale la pena. Está juntando las manos así. Al que lo llevaron para la pieza, se dejó llevar. Se dejó ahí, dejar. Bueno. Se dejó dejar. Se dejó hacer. Ahí a dejarse hacer. Se acabó este programa, chico. Se acabó. Erótico este programa al final. Terrible. Bueno, cada programa peor que el anterior. Nos vamos por el día de hoy. Gracias. Gracias a todos por estar allí. Nosotros nos reencontramos mañana. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @YASÍNOSVA, @DeLaraF y @NeoAdolfo. RCR 750 AM. RCR presentó Y Así Nos Va, una producción nacional independiente de Neomar Hernández, certificado número 25178, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. Este programa fue presentado por Radar Gasolina. ¿Dónde está la gasolina? Seda Montgomery, tu realtor de confianza en Tennessee y todos los Estados Unidos. María Consuelo Míguez con Cefar Universal, tus trámites migratorios al alcance. Amarantas Catering, más que catering, un arte hecho canapé. Viaja a bajo costo, bueno, bonito y bastante. Una vida en 5 años, el libro que todo migrante debe leer. Los secretos mejor guardados de Escocia, con Hablemos de Escocia en castellano. Las carteras originales están en Bowham Bag. From Distribution, excelencia en insumos médicos. RCR 750 AM. Porque lo bueno une.